Y es hora de hacer un repaso a lo que titula la prensa internacional. Por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, buenos días. Buenos días, Valentina. Usted y su versatilidad hoy nos acompañan en Revista de Prensa. Vamos a iniciar con la entrevista que brindó el presidente ruso Vladimir Putin sobre su reunión con los líderes, con los comandantes del grupo Wagner. Bueno, habló con el diario Kommersant, específicamente con el periodista Andrew Kolesnikov. Ahí él hizo una crónica extensa sobre varios temas que él tuvo la oportunidad de preguntarle al presidente o al líder ruso. Hablaron sobre la OTAN, hablaron sobre el uso de las bombas de racimo y, por supuesto, un tema reciente, el acuerdo de Gramos. Pero lo más revelador de esta entrevista que dio el presidente Putin a este medio ruso es que reveló detalles de esta reunión que tuvo con el líder del grupo Wagner y también con al menos 35 combatientes apenas unos 5 días después de esta rebelión armada que causó pues muchísima controversia a nivel internacional. Dijo el periodista como parte de su relato en esta crónica: no me perdonaré si no hago una pregunta más, le dijo. Hay muchas versiones sobre esta rebelión. Dime entonces qué pasó realmente, le preguntó el periodista Putin. Y aquí viene la declaración que pues nos ocupa la mayoría de titulares esta mañana. Putin dijo: todo es muy simple y obvio para la sociedad rusa. Los luchadores ordinarios de Wagner lucharon con dignidad, así que el hecho de que se hayan visto arrastrados a estos eventos lamentable, diré esto con mucho cuidado. El periodista detalla en la crónica algunos detalles de cómo se sentía Putin en ese momento. Dijo: era evidente que realmente quería expresarse con claridad. Le volvió a preguntar: ¿podemos suponer que Wagner permanecerá como una unidad de combate? Y el presidente ruso respondió: bueno, Wagner no existe, no tenemos una ley sobre esta organización o sobre militares privados, simplemente no existe. Según el periodista, aquí parecía el presidente ruso estar hablando como un abogado. Dijo: hay un grupo, pero legalmente no existe, y lo repitió en varias ocasiones durante esta controversial entrevista. Bueno, y eso era lo que estaban discutiendo, que sí, no hay una base legal, no hay en el legislativo alguna normativa que permita hablar o que permita, sí, regular la existencia de este tipo de organizaciones. Y sobre todo, todas las versiones que han surgido respecto a este grupo y sobre todo después de la rebelión que se dio a finales de junio. Si bien es cierto, nunca existió como un grupo legal, el apoyo hacia Wagner era tan evidente como en gigantografías o en vallas en Moscú, en donde se convocaban a que los rusos se unieran a esta fuerza privada. E incluso vimos a Putin hablando y diciendo, aceptando que había un financiamiento de Wagner de parte del fisco ruso. Sí, ahora la gran interrogante que se abre es qué va a pasar con esta fuerza militar de más de 25.000 hombres, según algunos medios occidentales. Algunos están en Belarus, otros todavía permanecen en territorio ucraniano combatiendo, otros en territorio ruso. No ha hablado Prigozhin, que es también uno de los grandes protagonistas de esta historia y que a propósito estuvo presente en esa reunión el 29 de junio, que hasta ahora conocemos un poco más de detalles de parte de lo que dijo el presidente ruso. Y mire que justamente hoy el Ministerio de Defensa de Belarus dijo que había combatientes de Wagner que ya están entrenando a soldados bielorrusos. Esto fue una de las propuestas o de las promesas que hizo el presidente Alexander Lukashenko en un momento después de la rebelión, después del motín. Bueno, Lukashenko también ha dado detalles que parecen sacados de un guión de alguna película de Netflix, porque contó también cómo fue su participación de mediador en esos momentos de crisis cuando el grupo Wagner marchaba hacia Moscú. Según Prigozhin dijo, era solo para tratar de hablar o hacer una protesta. Nunca pensó o nunca su intención fue derrocar al gobierno de Putin, según dijo. Jorge, vamos a cambiar de tema. Vamos a Francia para dar un repaso a la mirada de los medios sobre la visita del primer ministro indio Narendra Modi. Así es, bueno, vamos a comenzar con el titular de Le Monde, que este editorial que le escribe Jean-Joseph Boilot, lo titula: India es el segundo país más grande de Asia, es un jugador clave en la partida de ajedrez multipolar, y esa palabra es bastante importante en este editorial de Le Monde. Después de devorar 100 ratones, el gato se va de peregrinaje, dice este editorial. Este proverbio indio ilustra bien el contexto de la visita del primer ministro indio en Francia. Sobre la deriva del gobierno nacionalista contra las minorías no hindúes, y también hace una crítica a
las libertades democráticas fundamentales en esa nación. Se abren muchas preguntas según este editorial francés. Una de ellas es ¿por qué debería abrir interrogantes a esta visita? ¿Hay que recibirlo?, se pregunta Le Monde. ¿Debemos abstenernos de hablar de temas controversiales? Y bueno, la visita, como recordaremos, enmarca en los 60 años también de relación espacial entre Francia e India. Según el editorial de Le Monde, India es el único contrapeso natural de China, pero recuerda que es un contrapeso bastante controversial porque también es aliado de Rusia. El editorial resalta la construcción de este mundo multipolar es la piedra angular de la diplomacia francesa desde sus desafortunadas experiencias con Estados Unidos, según dice. Y bueno, también hay otro periódico francés, Les Hechos, que titula Narendra Modi en París, lo que está en juego en una visita altamente estratégica. Por cuarta vez visita el primer ministro indio Francia desde el año 2015. Dice esta nota de Les Hechos, Francia gobierna temas o Francia va a tratar de colocar temas como defensa, satélites de observación, cooperación en materia de vuelos tripulados o lanzamiento de satélites. Nueva Delhi, dice el artículo, quiere reforzar sus capacidades militares para contrarrestar a su vecino chino, y se van a discutir temas como la compra de aviones y también submarinos. Es que justamente veíamos que India va a ampliar o tiene la intención de hacer esta compra de armamento por 9 mil millones de dólares. Una compra de aviones y de como reforzar o modificar su arsenal militar. Así es, y bueno, este lanzamiento también al espacio, quieren conquistar la Luna. Hay muchos temas que se están debatiendo y bueno, como vimos en el noticiero, también fue recibido con honores allá en Francia. Y mire, por ejemplo, qué curioso, porque hoy justamente se da el lanzamiento de este tercer satélite o esta tercera misión que busca explorar el polo sur de la Luna, hasta este momento inexplorado. Vamos a venir a América Latina, porque los diarios guatemaltecos continúan documentando la disputa entre poderes en el contexto de las elecciones y después de una jornada muy convulsa, la jornada del jueves. Así es, bueno, la prensa guatemalteca hace un resumen gráfico bastante visual sobre lo que fueron estas 24 horas. Titula Crónica fotográfica de 24 horas de crisis electoral en Guatemala. El anuncio, por supuesto, de la Fiscalía de suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla dio inicio a estas 24 horas de bastante crisis, en donde aquí, por ejemplo, en la redacción estuvimos recibiendo tantos reportes de lado a lado de lo que decían los movimientos sociales, de lo que decían también países del mundo criticando esta intromisión de algunos poderes del Estado en el asunto electoral. Estas son las imágenes, dice la prensa, de lo ocurrido entre el 12 y el 13 de julio. Recordemos que el Tribunal Supremo confirmó que el proceso electoral continúa. También la Fiscalía acusó a este partido Semilla de Bernardo Arévalo, que pues surgió como la sorpresa de esta elección, de financiamiento ilícito y también de falsificar firmas. Un dato curioso, Valentina y televidentes, es que el partido Semilla ya se había dado cuenta mucho antes de que iniciara este proceso sobre estas firmas y fueron ellos mismos quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía y ahora es la Fiscalía quienes los acusa de fraude y también intentan, digamos, sacarlos de la contienda electoral. También hay fotografías de lo que fue el allanamiento de la Fiscalía al Tribunal Supremo Electoral. Los fiscales del Movimiento Semilla tomaron por su parte acciones legales contra el juzgado séptimo que los está acusando. Hubo manifestaciones a las afueras del Ministerio Público y una de las noticias que conversábamos ayer es que Sandra Torres, la candidata, por así decirlo, del oficialismo, anunció que suspendía su campaña y que se solidariza con votantes de Semilla. Dijo, voy a dejar de hacer campaña hasta que todo esto sea claro. Semilla, por su parte, dijo que va a seguir en la contienda pese a esta suspensión judicial. Y es que después de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, todo quedó igual. Tenemos balotaje entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres. Así es el 20 de agosto. Así será hasta ahora, hasta lo que sabemos hoy en día. Ya vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Jorge, vamos a hablar de otro tema y es que tras el fallo de la Haya a favor de Colombia en el conflicto marítimo con Nicaragua, pues, ¿qué están diciendo los medios tanto en Managua como en Bogotá?
Bueno, empecemos en Nicaragua y como sabrás por la crisis política nicaragüense hay medios a favor y en contra de Ortega. Los medios oficialistas, vamos a empezar con lo que ellos dicen, sin duda fue un fallo a favor de Colombia, fue una derrota jurídica para Nicaragua, pero los medios oficialistas de Nicaragua como el Canal 4 dicen la Corte Interamericana de Justicia ratifica las 200 millas de Nicaragua en el Mar Caribe, sacan una entrevista con Carlos Argüello, que es el representante de Nicaragua ante la Corte, dice... y abro comillas lo que dijo el representante nicaragüense, hemos salido bien, simplemente lo que estábamos pretendiendo era una cosa que no quedaba claro en los libros, si no tenía derecho o no tenía derecho Nicaragua. También dijo, vamos a seguir estudiando porque hay zonas que no están comprendidas dentro de lo decidido por la Corte. Lo muestran como un logro, como un triunfo, básicamente, y retoman varios medios oficialistas estas declaraciones de Argüello diciendo salimos bien pese al fracaso. Por otra parte, la prensa de Nicaragua, que es un diario opositor ahí al gobierno de Daniel Ortega, dice dictadura orteguista reconoce como firme y definitiva la sentencia de La Haya. Lo que hace la prensa es recoger el comunicado oficial del gobierno nicaragüense, donde dicen que van a cumplir esta sentencia y que también esperan que de parte de Colombia se reconozca la sentencia de La Haya. Y bueno, los medios colombianos como La Silla Vacía titulan Colombia y Nicaragua cierran etapa jurídica, pero abren una etapa política. Ahí se entrevistaron a varias personas, entre ellos a Carlos Gustavo Arieta, quien fue el agente de Colombia durante este litigio, y abro comillas lo que dice Arieta. El argumento principal que aceptó la Corte es que la plataforma continental extendida de un país no podía invadir o meterse en las 200 millas de la zona económica exclusiva de otro. Nicaragua no puede reclamar ninguna parte, por mínima que sea, del lecho y subsuelo de la plataforma continental colombiana, según recoge La Silla Vacía, declaraciones de Eduardo Valencia, quien ahora es uno de los agentes colombianos ahí. Hay que recordar que este conflicto duró al menos unos 22 años. La primera vez que Nicaragua demandó a Colombia fue en el 2001. Hubo 3 demandas específicas. La primera fue por digamos, las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se falló a favor de Colombia, la soberanía de esas islas, pero Colombia tuvo que ceder unos 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua. Esta fue la decisión de 2012. Esa fue la decisión de 2012. Luego Nicaragua volvió a demandar a Colombia, argumentando que Colombia estaba realizando patrullajes y pesca en esa zona que recién le acababa de brindar La Haya. Bueno, La Haya falló a favor de Nicaragua y le pidió a Colombia que dejara de interferir en esta zona que recién le había reconocido a Nicaragua. Y el último fallo fue el que se dio el día de ayer, precisamente, en donde Nicaragua estaba pidiendo extenderse más de esas 200 millas y ahí el fallo fue a favor de Colombia. Y finaliza el litigio, queda protegida la zona económica exclusiva de Colombia y la plataforma continental. Al menos de parte de Colombia, dicen que es un capítulo cerrado. Hubo celebración de los 3 expresidentes, de los últimos 3 expresidentes colombianos, pero de parte de Managua no hay claridad. Bueno, pues Jorge, a usted muchas gracias por esta completísima revista de prensa. Aquí nos vemos en la próxima. Claro que sí, a ustedes también gracias por su sintonía. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Directo América, ya regresamos.